Bienvenido a este nuevo vídeo, gracias por estar aquí. Hoy hablaremos de ClickUp, una herramienta que dice que lo hace todo, absolutamente todo, que se quiere cargar al resto, que se quiere cargar a Trello, a Asana y toda su tropa, porque al final esta herramienta lo permite hacer prácticamente todo. ¿Es así? ¿Realmente es tan buena como dicen? Pues vamos a verlo en este tutorial para que puedas organizar tus proyectos y tus tareas. ¡Vamos a ello! Pues bien, ya estamos aquí, ya estamos en clickup.com. De hecho, para acceder aquí simplemente tienes que ir a clickup.com, como estoy marcando aquí, y verás que puedes acceder a la herramienta de forma gratuita. Esto de gratuito o no, ya sabes que como siempre tiene trampa, y es que la mayoría de herramientas de este estilo te permiten una versión gratis con algunas limitaciones y posteriormente, si quieres, puedes añadir otro tipo de funcionalidades pagando. Faltaría más, ¿de acuerdo? Se entiende perfectamente, al final es el modelo de negocio de este tipo de herramientas y, por supuesto, como siempre, tienes que valorar, saber si vale la pena invertir o no en estas herramientas. Al final, si tú eres una persona que estás sola, que eres un emprendedor, por ejemplo, que tienes tu propio proyecto y no trabajas con más gente, lo obvio sería que te descargaras la versión gratuita. Si en tu caso, por ejemplo, estás en un equipo y tienes un equipo ya más grande, la recomendación, ¿de acuerdo?, es que lo hagas de forma premium, que pagues por ello, porque al final tendrás más seguridad, tendrás más gente, más datos y, por supuesto, será mucho más fácil, además de que te ofrece múltiples opciones más, ¿de acuerdo?, si pagas, como casi todas las herramientas. Pues bien, si accedes a clickup.com, como ves aquí, lo ideal, ¿de acuerdo?, es que ya te lo instales del principio, que te logues, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ir aquí a Sign Up, como todas las herramientas, y simplemente darnos de alta con nuestros credenciales, ya sea nuestro nombre y nuestra contraseña. Hasta aquí nada que decir. Simplemente una cosa, ¿de acuerdo? Y es que cuando entras en la herramienta verás este menú y aquí es un poco lo que te dice que es capaz de hacer ClickUp. Evidentemente, como siempre, una cosa es la venta y la otra cosa es la realidad, pero sí que es verdad que intenta ponerlo todo. Entonces, en este sentido, como puedes ver, tienes listas de tareas, gestión de proyectos, documentos y wikis, es decir, manuales de procesos. Tienes también spreadsheets, ¿no?, lo que serían hojas de cálculo, tienes email, eventos, recordatorios, goal tracking, time tracking, screenshots and recording, grabaciones y todo lo que tiene que ver con gestión de recursos, como por ejemplo también el tema del chat y los comentarios. Ahora bien, esto no es del todo verdad, es decir, al final sí que lo tienes todo integrado, pero no significa que te lo pueda proporcionar ClickUp, sino que son herramientas externas que al final lo que hacen es añadir ese punto extra que no te ofrece ClickUp. Entonces, si lo vas a mirar así, por supuesto, también puedes tener un Trello con integraciones con otras herramientas, también puedes tener un Todoist con herramientas externas. Entonces, no sería del todo verdad realmente que es un reemplazo de otras herramientas. Por supuesto, al final, si tienes un Trello, podrías reemplazarlo también por ClickUp, es decir, podríamos hacer incluso lo mismo al revés, ¿de acuerdo? Ok, dicho esto, una cosa que ahora me gustaría mirar contigo de forma muy rápida es el tema del pricing, del precio. ¿Vale la pena invertir? ¿No vale la pena invertir? Vamos a verlo, ¿de acuerdo? De forma sencilla. Si vas al pricing, ¿de acuerdo?, verás que están todos estos tipos de condiciones, ¿no? Tipos de paquetes que al final te ofrece la herramienta de ClickUp. De momento, ¿de acuerdo?, para probarlo vamos a ver el free, ¿de acuerdo?, la versión gratuita, que en el fondo, ¿de acuerdo?, es lo que todas las herramientas tienen. Al final la puedes probar de forma gratis hasta que te mueras, ¿de acuerdo? Y es verdad que si quieres un poquito más, puedes empezar a pagar desde $5 al mes. Estas son las tarifas anuales, es decir, significa que si lo hiciéramos mensual, ¿de acuerdo?, aumentaría un poquito más, bastante más, como puedes ver, casi el doble en el caso de la Limited, por ejemplo. En el caso gratis, ¿de acuerdo?, te permite tener lo básico, es decir, que básicamente tengas todas las tareas que tú quieras, los miembros que tú quieras, pero sí que hay algunas limitaciones a la hora de las funcionalidades. En este caso, a diferencia, por ejemplo, de Trello, sí que puedes poner tantas tarjetas como tú quieras y tantos tablones como tú quieras, pero, por ejemplo, tienes la disponibilidad, ¿de acuerdo?, de hacer otras cosas como las vistas que no tienes, que tienes que pagar para poder acceder a ellas. Así que en este caso ya deberías pagar la versión Unlimited, que serían esos $5 aproximadamente, ¿de acuerdo? Unos 3,5 €, 4 € al cambio, ¿ok? Después, si vas subiendo un poquito más y quieres tener todo tipo de integraciones, aquí sí que entonces, ¿de acuerdo?, deberías acceder a la versión Business o Business Plus, ¿de acuerdo? Y por último, como siempre, estaría la versión Empresa, que esta ya no te dicen nada, sino que contactes con el equipo de ventas para que te den un precio definitivo y negociable, evidentemente, con la empresa, ¿ok? En este caso, nos centraremos en la versión gratuita, aunque sí que es verdad que cuando entras en la versión gratuita te dan muchas más funcionalidades. Entonces, vamos a ver un poco cómo funciona. Pues bien, una vez lo tengas todo listo, ¿de acuerdo? El siguiente paso ya es que vas a acceder con tus credenciales, te puedes cargar, ¿de acuerdo?, la cuenta con un Google o simplemente poner pues, tu correo electrónico y una contraseña. Y cuando entres, ¿de acuerdo?, encontrarás algo parecido a esto. De hecho, me gustaría decirte que normalmente cuando entras, entrarías en algo parecido a esto, que sería como el homepage, la página principal, donde tendrías, ¿de acuerdo?, las tareas más importantes, que en este caso en ClickUp les llaman Line Up, ¿de acuerdo?,
acuerdo? Que el line-up, un poco para que te hagas una idea, sería como la alineación de un equipo de fútbol, ¿no? Sería básicamente eso, es decir, las cosas más importantes que debes tener en cuenta. Después tener también trending, que se refiere a cosas que están en tendencia, especialmente cuando trabajas en equipo. Y por último, de acuerdo, tendrías todas las tareas que tienes que hacer, sobre todo en base a las fechas. El tema es el siguiente, y es que en general, de acuerdo, esta metodología o este dashboard que viene por defecto, no te preocupes porque a mí personalmente no me gusta mucho. No sería algo que yo utilizaría muy a menudo, pero lo bueno es que tú puedes crear diferentes tablones o comandamientos, no sé cómo se diría esto, ¿de acuerdo? Como una especie de cuadros de mando, ¿de acuerdo? Que serían dashboards, que podrías añadir todo tipo de material en este dashboard. Veremos, ¿de acuerdo?, cómo lo puedes hacer. Además de esto, en la parte derecha, ¿de acuerdo? Como ahora mismo te estoy mostrando, aquí puedes ver lo que sería un calendario clásico, ¿sí? Y simplemente tienes esta misma opción. Bueno, al final no tendría nada, ¿no? Fíjate que al final aquí tendrías también, si puedes ver las tareas, las subtareas, etcétera, etcétera. En este caso, digamos que sería una vista completa o panorámica de todo lo que puedes llegar a conseguir. En el caso de las notificaciones, esto se refiere en si hay una mención, si por ejemplo hay una tarea que está a punto de vencer porque tiene la fecha de vencimiento ya para mañana o para hoy, ¿de acuerdo? Te saldrían cosas relacionadas con estas. Y después, aquí dentro del Goals, ¿de acuerdo? Este sería más de pago. Aquí tendrías la opción del Pulse, que el pool, básicamente, como puedes ver, es el tiempo real de quién está trabajando y cuántas horas lo están haciendo. En el fondo no deja de ser un control horario de toda la vida, pero sí que es verdad que esto en la versión premium sí que lo puedes ver mejor. En la versión sencilla, ¿de acuerdo? No suele aparecer. Y por último, de acuerdo, en Goals, esto es otra cosa, es que tú puedes hacer una meta compartida con el equipo y lo puedes dividir en pequeños subobjetivos, ¿de acuerdo? Donde puedas, pues, registrar el progreso en tiempo real, como puedes ver aquí, ¿no? Entonces, esto no entraremos tanto porque estos sean funcionalidades más premium de la herramienta. De momento veremos cosas muy sencillas, como te voy a explicar ahora. Pero antes de nada, lo primero que sí que me gustaría comentarte es que como hago en todas las herramientas, lo primero que vamos a hacer, ¿de acuerdo?, es ir a nuestro menú, que como puedes ver está aquí abajo del todo, ¿de acuerdo? Nuestro menú aparece aquí donde está este dibujo, en el caso de la brújula, que sería la empresa nuestra, ¿de acuerdo?, de Organizer. Y dentro de aquí, si fijas, hay un desplegable. Y cuando entro al desplegable hay como muchas opciones, ¿no? Aquí nuevamente te saldrán como dos cuentas diferentes. Una sería tu propio nombre, es decir, al final tú entras con un usuario y la otra sería el nombre de la empresa si es menester. Evidentemente, si eres tú mismo, pues saldría una sola cosa y en cambio si tienes la empresa saldrían las dos, porque se entiende que la gestión es distinta. Es decir, al final la empresa funciona de una manera y el personal funciona de otra. No es lo mismo, de acuerdo a la vinculación que tú tienes con la empresa, que la propia empresa con todos los permisos que tiene que dar a diferentes personas. Lo primero que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Si te parece, es que vamos aquí a Settings, ¿de acuerdo? Y vamos a ir a Notificaciones. Podemos ir a las dos, cualquiera de las dos, ¿de acuerdo? Entonces, si voy aquí a Settings, voy a aparecer aquí a un menú donde puedo modificar distintas cosas de la propia herramienta. Lo primero que voy a hacer, ¿de acuerdo? Si te parece, es que iré aquí al apartado de mi nombre y fíjate que lo que voy a ver aquí son notificaciones. Si le doy clic aquí a notificaciones, esto, ¿de acuerdo?, es un poco caos. A mí personalmente no me gusta. Además, no permite eliminarlas todas de golpe, cosa que no puedo entender, ¿de acuerdo? No lo puedes hacer de forma automática. Tienes que ir una por una, eliminarlas. Evidentemente no es algo muy agradable cuando veas la cantidad que hay. De hecho, lo único que deberíamos hacer es que simplemente donde está el tic azul es hacerle clic y entonces desaparece. Claro, el tema es que si fuera solo una, o al menos no he aprendido cómo se hace. Hey, si lo sabes, me lo comentas ahí en comentarios, ¿de acuerdo? Me lo comentas porque me encantará saber cómo se hace. Pero fíjate que en este sentido, una cosa es si tienes sonido o no tienes sonido, cosa que obviamente hay que estar desconectado sí o sí. No puede ser que una notificación tenga sonido, al menos obviamente desde mi punto de vista, faltaría más. Entonces, en este sentido, de acuerdo, eliminaría todas, absolutamente todas las aplicaciones. ¿Cuál es el problema? Fíjate que no tengo opción de hacerlas todas, sino que tengo que ir una a una, ¿de acuerdo? Entonces, claro, esto es muy duro porque fíjate la cantidad de notificaciones que hay. Así que primera falla grande, ¿de acuerdo? Al menos un error enorme que encuentro en ClickUp, que no puedas poner todas las notificaciones fuera, o al menos no encontré la manera de hacerlo. Así que de esta manera, de acuerdo, lo que puedes hacer es eliminarlo todo, pero te va a tomar un tiempo. Así que sería la primera parte en relación con todas las notificaciones. Pero hay más cosas, ¿de acuerdo? Perfecto. Además de esto, si te parece, volveremos otra vez una vez hemos trasteado el tema de las notificaciones y cuando estemos aquí, el siguiente paso que te recomiendo también es que le des clic aquí, ¿sí? Aquí donde está la ruedecita, ahí lo tienes, ¿de acuerdo? Y dentro de la ruedecita, fíjate que tú puedes hacer una cosa que es que veas las cosas que has archivado, que esto lo veremos después, que significa cosas que has guardado, lo digo porque aquí te aparecen solo las cosas presentes. Y también, como puedes ver, tienes la posibilidad de expandir todas las carpetas, ¿de acuerdo? Esto significa que podrás verlo todo a lo grande, y yo tampoco te lo recomiendo, pero al menos que lo sepas, ¿no? Y después aquí tienes el tema del layout, que básicamente es por si lo quieres
pues más limpio, lo quieres más moderno, entonces lo puedes cambiar aquí. Entonces, en este caso tendrías la simple, que es la que ahora mismo tenemos. Tenemos una que se llama la limpia, que es un poquito más, ¿de acuerdo?, espaciada y sobre todo es un poco más limpia, ¿de acuerdo?, que la otra. Y la moderna, que es un poquito más rara, ¿de acuerdo? A mí me gusta mucho el tema del sidebar este, es decir, esto que pone aquí es el oscuro, el modo oscuro, y me gusta mucho que tenga este logo, es gracioso al menos, sí, ahí lo tienes. Entonces le vamos a dar aquí, fíjate que entonces se ve mucho más claro, es que bien, hay una gran diferencia, ¿eh? Entonces, en este sentido, personalmente lo prefiero así, porque se ve todo mucho más, en cambio el blanco, aun siendo más minimalista, creo, ¿no?, lo veo como más disperso, porque todo parece igual. Entonces vamos a ver de acuerdo cuáles serían las diferencias. Pues bien, ahora sí, vamos a empezar ya y vamos a ver un poco cómo entrar en este tipo de organización en ClickUp, ¿no? Entonces, primero de todo, lo primero que hay que crear es un nuevo space, ¿de acuerdo? Un nuevo espacio. En este caso, cuando hablamos de espacio, nos referimos a que sea un grupo de cosas, ¿sí? Y en este espacio podemos poner carpetas, podemos poner proyectos, podemos poner tareas, etcétera, etcétera. Aquí, por supuesto, dependerá. Si tú, por ejemplo, estás en una corporación, en una empresa, la recomendación es que tengas el de empresa, obviamente donde estén todas las cosas de empresa, pero yo añadiría una personal. ¿Por qué? Porque si quiero saber qué es lo que tengo que hacer el lunes, el martes, por mí mismo, nadie tiene que estar husmeando en mis cosas. Además, también te permite cierta privacidad. Y si tienes que hacer algún cambio, no tienes que estar pendiente de si le modificas algo a un compañero. Esto a veces, ¿de acuerdo?, es un poco rollo, supongo que ya sabrás por qué, y es que a veces cuando cambias algo, resulta que le tocas algo a un compañero, esto al final supone que te envíe un mensaje, que te llame, etcétera, etcétera. Oye, que viste que cambió esto, bla, 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 bla. Entonces, si puedes, crea esos dos espacios y para crear un espacio, ¿de acuerdo?, podemos ir directamente aquí a New Space, ¿de acuerdo? Ahí lo tienes, New Space, perfecto. Y dentro de New Space vamos a crear este nuevo espacio, ¿no? Entonces puedes poner aquí, por ejemplo, además de la empresa, puedes poner el personal. Puedes poner aquí, por ejemplo, tu nombre, o simplemente personal, o podrías poner, por ejemplo, el nombre de tu empresa, en este caso el nuestro, de acuerdo, que sería Organizer, ¿sí? Además, cuando creas un nuevo espacio, fíjate que incluso tienes templates, ¿vale? Entonces aquí puedes decir, por ejemplo, que te salga un Agile Management entero, ¿no?, como puedes ver aquí, o podrías tener algún sprint, podrías tener también este formato, de acuerdo, de waterfall, que sería como una especie de cascada de agua, ahí lo tendrías también, y otras cosas relacionadas con educación, como por ejemplo una especie de wiki, etcétera, etcétera. Hay muchísimas cosas, especialmente, de acuerdo, en el mundo de Scrum y de Agile. Muy recomendado, ¿de acuerdo?, para que lo sepas, pero de momento utilizaremos algo desde cero. En este caso, ¿de acuerdo?, simplemente le daremos aquí a Next y ya casi casi lo tendremos. Bueno, al final te va a pedir las clásicas, ¿de acuerdo?, por si quieres un color concreto, si quieres un logo. Esto al final aporta relativamente poco valor, pero bueno, ya sabes que al final la parte estética también es importante, ¿no? Entonces simplemente le daremos aquí. Perfecto. Y ahí tienes dos opciones, ¿de acuerdo? Esto lo puedes compartir con algo que ya exista o si te fijas, ¿de acuerdo?, lo puedo hacer totalmente privado. Entonces, en este caso puedes elegir, oye, pues quiero que sea privado y tú puedes decidir con quién lo compartes. Lo compartes conmigo, ¿de acuerdo?, solo conmigo o lo compartes con otras personas. Así que le daríamos a Next. Fíjate que el siguiente punto, ¿de acuerdo?, es que actives un poco cómo funcionan los status. Es decir, que al final funciona estilo Kanban. Cada vez que tengamos una tarea hecha saldrá en el apartado de hecho. Cuando no tengas algo hecho te saldrá en la apartada de por hacer. Y aquí, como siempre, de acuerdo, puedes editarlo a tu gusto. En este caso vamos a hacerlo fácil. Y por último, ¿de acuerdo?, aquí puedes activar todas las opciones que quieres que aparezcan en los diferentes tablones. Si dominas la productividad, algunas de ellas te van a sonar, como puedes ver ahora, ¿de acuerdo? Como prioridad, el email, las etiquetas, podemos añadir incluso sprints, custom fields, significa que puedes añadir cualquier tipo de información a mano siempre hablando de ordenador o computador, ¿de acuerdo? El tema de los assignees, ¿vale?, que significa como las personas asignadas, time tracking, ¿no?, registro de tiempos, estimación de tiempo, en fin, hay muchísimas cosas que puedes añadir. Además, incluso aquí tienes la opción de Show More, puedes ver bastantes más, ¿no? Por ejemplo, cuando algo no está siendo cumplido en el tiempo que tocaría, el tema de las dependencias, que eso es bastante útil, especialmente para la gente que utiliza programas como Jira o Jira, ¿de acuerdo?, que seguramente conocerás si utilizas ya, y es que puedas hacer que una tarea esté concatenada con otra, que esté vinculada con otra. Es decir, cuando se acabe una tarea, avisaría a la otra persona de que ya está disponible para poder acceder. Bueno, al final son herramientas bastante útiles en este sentido y lo bueno es que ClickUp intenta ser un poco de todo. El gran problema, de acuerdo, y esto hablaremos de ello, es que ClickUp intenta hacer de todo, pero no siempre, de acuerdo, funciona. Es decir, no siempre llega al mismo nivel. Yo aquí, de forma crítica, de acuerdo, diría dos cosas principales que veremos a continuación. Lo primero es la usabilidad, esto lo veremos después. ClickUp no es tan usable y tan amigable, tan friendly como podría ser un Trello o una Asana. Incluso Asana, no siendo tan friendly, creo que es mucho más factible, de acuerdo, de utilizar que no tanto ClickUp.
Además, también hay otra cosa, ¿de acuerdo?, que tiene que ver con que las integraciones y todo no siempre funcionan de la misma manera y hay demasiadas opciones. Eso hace, de acuerdo, que te puedas llegar a perder. No es que tener demasiadas opciones sea algo malo, no tiene por qué serlo, pero a veces lo que pasa, ¿de acuerdo?, es que estas herramientas te pierdes, hay demasiadas cosas, es un laberinto digital. Entonces, en ese sentido, ¿de acuerdo?, te recomendaría que lo busques de otra manera o como mínimo que le des una oportunidad porque requiere tiempo, ¿sí? Además, la curva de aprendizaje de ClickUp, a diferencia de otras herramientas, es bastante superior al resto, así que no es tan sencilla como parece, ¿de acuerdo? Ok, pues una vez tengamos esto, le vamos a dar aquí. Aquí podemos añadir cosas varias, etcétera, etcétera. Bueno, en definitiva, vamos a crear este espacio. Por defecto, siempre te saldrá una lista de tareas porque al final el programa quiere que pongas algo en cuestión. Entonces, la lista de tareas es lo más obligatorio de todo y después veremos que hay alternativas. Bien, una vez esté creado esto, este espacio de trabajo, fíjate que ahora puedo tener dos, ¿no? Puedo tener M-Organizer, ¿de acuerdo? Y Organización M-Organizer, por ejemplo. Es decir, puedes crear tantos espacios como quieras y lo bueno es que pueden ser interdependientes entre sí. Es decir, que yo puedo tener mis cosas en M-Organizer y Organización M-Organizer significa que es para todo el equipo. En mi caso, ¿de acuerdo? Cuando trabajamos con equipo, pues a lo mejor lo utilizaríamos en Organización y M-Organizer sería para mí, ¿de acuerdo? O al revés. Así que cada uno, ¿de acuerdo?, puede elegir simplemente para que lo veas. Pues bien, vamos a ello. Una vez estemos aquí, dentro de organización, vamos a ver un poco algunos ejemplos ya medio creados para que veas cómo funcionaría esto, ¿no? Lo primero que puedes hacer cuando estás aquí dentro de Organización M-Organizer o M-Organizer es que yo puedo crear algo, ¿no? Entonces, en este caso, dentro, fíjate que aquí tienes un más, que ahora mismo lo voy a seleccionar, ¿de acuerdo? A ver si lo vemos. Ahí lo tienes. De hecho, lo voy a seleccionar aquí. Y cuando le doy clic al más, tengo opciones de hacer varias cosas, ¿eh? Por ejemplo, puedo crear una nueva lista, que esto se refiere a una lista de tareas como la que has visto antes, una nueva carpeta, que en el fondo sería una serie de listas dentro de una carpeta, es decir, no tiene ninguna complicación. Template Center, ¿de acuerdo?, significa las plantillas que antes veíamos, por ejemplo, de Kanban o todo lo que tiene que ver con Agile. Y importar se refiere a que lo importes de acuerdo de otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si le damos clic, fíjate que lo que puedes hacer es importarlo de otras herramientas que son competencia directa, como podría ser Jira, Asana, de acuerdo, Todoist, Basecamp, Grok. Algunas de las más utilizadas están aquí, incluso Monday, de acuerdo, que últimamente está teniendo mucho revuelo. También, si tienes un archivo CSV, de acuerdo, que son de estos parecidos a Excel, por decirlo así, también lo puedes poner de acuerdo dentro de este programa, dentro de ClickUp. Perfecto. Dicho esto, ahora sí, vamos a ello y vamos a empezar a analizar cómo podríamos crear todo esto. Lo primero de todo, ¿de acuerdo?, es que si tienes una lista de proyectos, imagínate que ahora mismo trabajas en varias cosas, lo primero que deberíamos crear, ¿de acuerdo?, es una lista de proyectos, nunca mejor dicho. Entonces, para crear una lista, vamos a ir aquí al más y en vez de darle a nueva lista, vamos a crear una nueva carpeta, ¿sí? Entonces, fíjate que en este caso podemos crear una nueva carpeta que le podríamos llamar, por ejemplo, lista de proyectos principales o lista de proyectos, simplemente para hacerlo fácil. Pues aquí, como ves, me diría si está organizado con algo, si está compartido con alguien. Yo aquí le puedo poner lo que quiera. No me voy a complicar la vida, simplemente voy a crear esto. Así que le voy a dar aquí, clic, y automáticamente tendré creada esta carpeta. Perfecto. Ahora simplemente le voy a decir que no, porque yo ya tengo creada una. Entonces, fíjate que en este caso son proyectos Organizer. Entonces, fíjate que esto, al final me saldrá aquí una especie de más, porque tengo varias cosas. Y dentro de esta carpeta yo aquí tengo dos cositas, ¿eh? Proyectos Organizer es la carpeta principal de proyectos, pero ahora voy a crear de acuerdo las listas. Así que una vez tenga esta carpeta, me iré aquí a los tres puntitos y dentro de los tres puntitos le voy a dar aquí a nueva lista, ¿sí? Dentro de nueva lista puedo poner el nombre y automáticamente la vamos a crear. Dos listas que vamos a poner, estas dos de aquí. Vamos a crear dos, una de ellas se va a llamar lista de proyectos en equipo y la otra, por ejemplo, será el proyecto. Esta es la principal de todas, ¿sí? Lista de proyectos en equipo. Cuando la crees, te saldrá algo parecido a esto. Y como puedes ver aquí, yo básicamente tendría tres columnas distintas. Una que son los proyectos activos, es decir, aquellos proyectos que ahora mismo tienes en marcha. Otros serían los proyectos en espera. Y la última, de acuerdo, serían los proyectos hechos. Fíjate qué interesante porque esto es súper práctico, muy útil. Entonces, simplemente para crear un nuevo estatus, que es como le llama, de acuerdo, ClickUp, fíjate que debería quedar clic aquí. Aquí hay un gran problema y es que, y para mí es un gran error, no sé si es un bug, de acuerdo, pero es algo que debería cambiarse, es que si ahora mismo pongo aquí una nueva columna a nivel de prueba, ¿vale? Y esto es un poco lo que deberías hacer cuando lo hagas. El problema, de acuerdo, es que me sale en esta parte de aquí, porque esta, al ser proyectos hechos, me sale como una columna especial, ¿vale? De hecho, fíjate que incluso no puedo añadir nuevas tareas aquí al final, porque estos proyectos hechos, como puedes ver, no tienen opción de agregar nada.
Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que vaya creando siempre me saldrá en la última, es decir, me saldrá antes de los proyectos hechos. Esto que puede parecer ahí una tontería, el problema es que después no existe la posibilidad de mover. Yo cuando le doy clic aquí e intento arrastrar para un lado o para el otro, no funciona. Igual que, por ejemplo, puedes hacer en Asana, en Trello, en Todoist, todo este tipo de herramientas, no puedo. Simplemente entro aquí, salgo aquí y no tengo opción de hacerlo. Entonces, en este sentido, de acuerdo, gran error de ClickUp, porque esto al final es un tema de usabilidad pura y dura. Yo al final estas columnas las puedo cambiar. Porque imagínate que ahora, por lo que sea, el proyecto sin espera lo quiero poner aquí. Claro, ahora mismo para cambiarlo sería un follón auténtico, porque tendría primero que cambiar todas las pestañas que hay aquí abajo, todas las tareas. Además, después debería cambiar el nombre. Es decir, nada práctico. Por lo tanto, algo poco recomendable en este sentido, ¿ok? Así que de momento esta nueva columna la voy a quitar, ¿sí? ¿De acuerdo? Fíjate que lo que puedo hacer es que una vez la cree, lo que puedo hacer, ¿de acuerdo? Es eliminarla. Y fíjate que no es nada fácil eliminarla porque ahora me dice, oye, ¿y esto cómo lo vas a hacer? ¿No? Entonces fíjate que yo aquí no tengo opción de nada. Puedo crear las tareas, etcétera, etcétera, pero yo no puedo quitarla. ¿Sí? ¿Lo ves? ¿Sí? Entonces es un tema complicado. Es un tema problemático que tiene esta herramienta, que yo, por ejemplo, cuando quiero borrar, no podría, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es que yo pueda cambiar aquí el nombre y le podría poner, por ejemplo, pues eso, pues por ejemplo, o cronograma. Imagínate, voy a poner aquí cronograma, algo distinto, ¿no? Para poner algo, un nombre distinto. Pues este que pondría el cronograma, pero no tengo la opción de eliminarlo. Pero ¿cómo puede ser este gran error, no? Por eso quería compartir contigo también lo mejor y lo peor de esta herramienta, y en este caso, de acuerdo, como ves, es complicado. Pues bien, ahora, una vez hayas creado esta lista, que le vamos a llamar la lista principal de los proyectos de equipo, la idea es que crees estas columnas, que como ves, es simplemente haciendo clic en Add Status y aquí puedes crear todas las columnas, pero ten en cuenta que siempre la última va a quedar al final de todo, que en este caso son los proyectos hechos, ¿sí? Entonces, dentro de los proyectos hechos, de acuerdo, esto no lo vamos a tocar porque se refiere a que cuando termine una cosa, simplemente lo pondremos ahí, ¿ok? Esto está hecho también para las dependencias de las tareas, porque yo, por ejemplo, cuando pongo algo hecho, entonces automáticamente se genera una regla que hace que si otra persona tiene que completar o empezar otra una tarea nueva, pues lo va a ver directamente. Es una forma visual de poder hacerlo, pero no siempre es del todo, digamos, acertado tal como lo plantea ClickUp. Ok, entonces, en este caso, si yo voy a proyectos activos, proyectos en espera, fíjate que aquí la idea es que ponga los proyectos, pero que no ponga los proyectos tal cual. No hace falta poner los proyectos con sus respectivas tareas. Simplemente pondrías proyecto 1, que en este caso sería el nombre que tú quieras. Imagínate que es una investigación internacional en medio ambiente, pues pondrías esto, ¿de acuerdo? O un proyecto podría ser cómo crear un nuevo curso de gestión de proyectos, ¿sí? Que, por ejemplo, aprovecho para decirte que ya está disponible nuestro curso de gestión de proyectos y que estamos súper contentos con el recibimiento, ¿no? Dicho esto, ¿de acuerdo? Como ves aquí, en el proyecto 1, aquí tendría un link que yo he añadido, ¿sí? Un link que he añadido, que al final no deja de ser un link de ClickUp. Si te fijas, ¿de acuerdo? Y miramos aquí atentamente este link, de hecho lo voy a marcar aquí para que se vea. Fíjate que estamos hablando de un link del propio ClickUp, ¿ok? Entonces, ¿cómo hemos creado todo esto? ¿Cómo hemos creado? Bueno, la idea es que primero creéis las tarjetas, que simplemente es aquí en New Task, y aquí, por ejemplo, ponemos que es proyecto 3, ¿de acuerdo? Y faltaría el link, ¿vale? Supongo que alguien se está preguntando, oye, ¿y esto del link cómo va? ¿Cómo consigo este link? Bueno, ahora vamos a verlo, ¿de acuerdo? Este es el siguiente punto. Entonces, primero, el primer ejercicio para listar todos los proyectos que tienes es poner todos los que tienes ahora mismo en marcha y después pondríamos los que tienes en espera. Cuando hablamos de proyecto, y esto es importante, ¿de acuerdo? Para que veas la gran diferencia que hay entre una tarea, es que tiene que ser un cúmulo de tareas para llegar a un objetivo. Por ejemplo, hacer un nuevo curso de gestión del tiempo grabado, por ejemplo, sería un proyecto y está dividido en muchísimas tareas. Las tareas en concreto pueden ser, por ejemplo, elegir los contenidos que voy a poner, editar un vídeo, por ejemplo, hacer campañas de promoción de marketing, tareas pequeñas, que pueden ser más pequeñas de 90 minutos, como siempre comentamos, para que no sean demasiado dinosauricas, entonces cueste como realmente empezar a hacerlas, ¿no? Entonces, en este caso, como ves, tendríamos proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3 y justamente al lado les pongo los links, ¿vale? En este caso solo hay uno, a modo de ejemplo, pero la idea sería ponerlos en todos los proyectos, ¿de acuerdo? Perfecto. Dicho esto, ¿de acuerdo? El siguiente punto sería crear un link o vamos a decir un tablón para todos los proyectos. Sí, aquí dependerá mucho también de los proyectos que tú gestiones. Si eres project manager, por supuesto, necesitarás tener varios para tenerlos controlados, pero habrá personas que a lo mejor solo van a ir a uno o dos de los proyectos porque son los que ellos utilizan, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer, ¿de acuerdo?, es crear un proyecto, ¿sí? Voy a crear un proyecto y para hacerlo, ya sabes, tengo que ir aquí dentro de la carpeta de proyectos en Organizer, ¿sí? Es decir, la carpeta que hayas creado tú principal, darle a clic aquí y fíjate que yo puedo crear una nueva lista.
Y en este caso, si le doy clic aquí, la nueva lista le voy a llamar, por ejemplo, proyecto B. Así lo podemos ver aquí, proyecto B. A poner un ejemplo, ¿sí? Y le daré a crear lista, ¿vale? Proyecto B, ¿de acuerdo? Este llamaré proyecto 1, proyecto B. Pues bien, dentro de proyecto B o proyecto 1, que son los dos que tenía creados aquí, fíjate que yo ahora aquí tengo aquí 3 columnas también, ¿sí? Normalmente no son las que vienen por defecto, sino son cosas que yo he añadido después. Entonces, en este caso vamos a crear también las mismas, ya lo sabes, en añadir status, ¿sí? Cuando creo status puedo crear aquí una de las columnas. La primera que voy a crear se llamará tareas activas. Fíjate que ya es diferente, porque no son proyectos, son tareas. La otra se llamará tareas en espera y la última de todas, ¿de acuerdo? Será tareas hechas, ¿sí? ¿Está aquí todo claro? Perfecto. Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer, fíjate que es muy sencillo, es que voy a listar todas las tareas activas que ahora mismo tengo de este proyecto, ¿sí? Esto es bastante útil porque a veces lo que pasa es que la gente sobredimensiona el trabajo o infradimensiona el trabajo. No sé exactamente qué es lo que estás haciendo. Necesito tener un sitio donde pueda ver la foto total del trabajo que estás haciendo. Por eso es importante, de acuerdo, tener todas las tareas. Solo a nivel de curiosidad, esto lo veremos después, en cada una de estas tarjetas, al igual que Trello o Asana, ¿de acuerdo? Cuando haces clic, se despliega un desplegable que veremos después, ¿de acuerdo? Se despliega como una serie de opciones donde puedes modificar algunas cosas. Venga, más cosas, ¿de acuerdo? Vamos a crear estas columnas de aquí, ¿sí? Al final, fíjate aquí, puedes crear lo que tú quieras, tareas, ¿sí? ¿De acuerdo? Y la idea es que estén otra vez estas 3 que antes decíamos, ¿no? Las activas, que son las que estás haciendo ahora mismo, las tareas en espera, que son aquellas, ¿de acuerdo?, que sabes que debes hacer, pero todavía no has empezado. Y por último, ¿de acuerdo?, estarían las tareas hechas. ¿Hasta aquí cómo vas? ¿De acuerdo? Coméntamelo en el chat, ¿de acuerdo? Para ver que todo está ok, que se entiende bien. Perfecto. Cuando ya lo tengamos, cuando ya tengamos esto listo, una de las grandes opciones que tiene ClickUp y que también lo permite hacer otro tipo de aplicaciones es lo siguiente. Lo que vamos a hacer ahora es copiar la URL, ¿sí? ¿De acuerdo? Cuando hablamos de URL, de hecho lo voy a marcar aquí, nos referimos a la dirección, ¿sí? A la dirección web que tendría esta página, en este concreto, de este proyecto. En este caso lo hemos llamado proyecto 1. Simplemente le voy a dar a copiar, ¿sí? Control C. Esto ya lo sabes seguramente, lo has hecho 1000 veces. Entonces, una vez lo tenga, volveré otra vez a lista de proyectos en equipo, ¿sí? De hecho, lo voy a marcar aquí para que lo veas, que es la lista de proyectos principales. Y lo que voy a ir de acuerdo es que voy a poner aquí un proyecto que esté en espera, que podría ser, por ejemplo, el proyecto B, ¿de acuerdo? Ahora estoy haciendo un ejemplo simplemente para que lo veas. Pues en este caso voy a darle a guardar y fíjate que he copiado el link, ¿sí? He copiado el link. Le voy a dar a guardar y aquí lo tendrías, ¿vale? Ahora estoy jugando un poco con esto. Entonces, ¿cuál es la ventaja de poner los links? Muy fácil, que yo puedo ver aquí todos los proyectos que ahora mismo tenemos activos, ¿sí? Y puedo ver sus respectivas tareas en cada una de las tarjetas. Así que le voy a dar clic aquí y fíjate que cuando le doy clic aquí, automáticamente se me carga este tablón que acabamos de crear donde están todas las tareas del proyecto. Así que vamos a ir a un ejemplo. En este caso estaría la visión de tareas y yo lo puedo también ver en versión de board, ¿vale? De acuerdo, que sería el tablero, que como puedes ver es el tablero tipo Kanban, que sería algo parecido a esto, como antes veíamos, ¿no? Entonces aquí tendrías tareas activas, tareas en espera o tareas hechas. De hecho, de acuerdo, yo puedo copiar esto tranquilamente, como antes decíamos, y lo puedo copiar aquí para que pueda acceder tranquilamente. ¿Cómo lo ves esto? Está bastante interesante, ¿eh? Fíjate que de esta manera yo puedo tener aquí todos los proyectos listados con un link y simplemente dándole clic aquí yo puedo acceder al resto de proyectos. Bastante útil para tener de un vistazo todos los proyectos que quieres gestionar. Oye, ¿cómo lo ves esto? ¿De acuerdo? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Lo estoy haciendo de forma sencilla, obviamente, porque entiendo que cuando hablamos de proyectos esto puede ser hiper complejo, requete mega complejo, ¿de acuerdo? Pero lo estamos empleando muy simple, simplificando siempre, que es un poco el objetivo que yo tengo con estos vídeos divulgativos, ¿ok? Más cositas. Ahora que ya tenemos los proyectos, fíjate que ahora, ¿sí? Aquí tendríamos el listado principal, que es donde estamos ahora, y yo pondría tantos proyectos como quieras. En este caso hemos puesto el proyecto B, el proyecto 1, pero podrías poner todos los proyectos que tú quieras, ¿sí? Entonces, la idea, un poco el trabajo posteriori, sería añadir todos los proyectos que ahora mismo estén en marcha. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podrías tener uno, podrías tener dos. En este caso hemos puesto el 1 y el B, pero podrías poner todos los que tú quieras, simplemente para que tengas una idea de cuántos proyectos puedes poner. Lo bueno es que al tratarse de una carpeta, y por eso lo estoy señalando aquí en la barra lateral izquierda de color negro, fíjate que aquí, de acuerdo, al ser un desplegable, yo puedo esto también hacerlo más pequeñito, ¿sí? Entonces es interesante porque tengo los proyectos en una misma carpeta y los tengo metidos todos dentro, ¿de acuerdo? Para que no ocupen demasiado espacio. Porque es verdad que cuando se ven todos los proyectos ahí, pues parece que tengamos millones de cosas. Es más, además, en cada uno de estos proyectos, por ejemplo, proyecto B, proyecto 1, si voy aquí
a los 3 puntitos tengo la opción, ¿de acuerdo? Es interesante, de añadir a favoritos, ¿no? Por ejemplo, es que el proyecto este, ¿no? La lista grande, me interesa siempre tenerla ahí porque es la que voy a utilizar más, al final es lo que necesito para que a vista de halcón pueda ver todos los proyectos que tengo ahora mismo en marcha. Lo añado a favoritos, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de favoritos, como puedes ver, tendría este proyecto y lo puedo tener siempre mucho más a mano, más al alcance, ¿de acuerdo? Que si estuviera en esa lista, simplemente para que lo sepas también, ¿no? Perfecto. Más cositas, más cositas. Ahora que hemos hablado de los proyectos, el siguiente paso, ¿de acuerdo? Es que, vale, ya tengo las tareas de los proyectos, el siguiente paso es hablar de lo mío. ¿Qué hay de lo mío? Es decir, al final, en mi plan semanal, como siempre me gusta hablar en diferentes herramientas, tengo que poner toda esta información. Entonces, vamos a crear uno que vamos aquí directamente a Organización Organizer o al espacio de trabajo que hayas creado y le daremos clic aquí al más. Y dentro de más, ¿de acuerdo? En vez de poner en este caso New Folder, lo que pondremos es una nueva lista, ¿no? Y en este caso, la nueva lista se puede llamar plan semanal, puedes llamar como quieras, ¿no? Weekly this, no sé qué, lo que tú quieras, ¿eh? Weekly plan, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en este caso me dice que el nombre ya está tomado y es verdad, ¿de acuerdo? Porque al final ya lo tengo creado. Entonces, le das aquí a Create List y en principio ya lo tendríamos. Pues bien, cuando llegues aquí te saldrá algo parecido a esto. Entonces, es importante, ¿de acuerdo? Que cuando crees esta lista hagas lo siguiente, ¿no? En donde está el to do, lo que podemos hacer es rename status, ¿vale? Y le vamos a llamar, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí el nombre, vamos a llamar tareas puntuales. Perfecto, ok, muy bien. Sí, o sea, vamos a poner que sí, me dice que si quiero cambiar el estatus, no hay ningún problema, me dice que sí. Entonces, ahora como ves, ¿de acuerdo? Tenemos tareas puntuales y aquí también lo voy a cambiar y le voy a añadir, por ejemplo, tareas, ¿de acuerdo? Bueno, le voy a poner tareas simplemente. Ahora verás lo que voy a poner, pero esta la voy a dejar al final, si te parece. Como sé que es la última, la voy a poner al final y la voy a dejar en blanco, ¿vale? Porque son tareas hechas. Entonces voy a poner aquí complete y ya está. Fíjate que ahora, ¿de acuerdo? El siguiente punto que voy a hacer es poner, además de las tareas puntuales, voy a poner todos los días de la semana. Así que pondría aquí el lunes, ¿de acuerdo? Pero es importante, cuando crees, como después no las podemos mover, es importante, ¿de acuerdo? Ya lo verás, ¿eh? Por eso quería hacerte la prueba. Si haces lunes, martes, ves que se va a salir en orden, pero después ya no las podemos mover. Así que es muy importante, ¿de acuerdo? Que cuando las crees bien ya desde el principio para no tener que moverlas más adelante. Así que voy a darle aquí, ¿de acuerdo? Y vamos a crear la última, que sería el viernes. En principio ya la tendríamos lista, ¿sí? Entonces, de momento, como puedes ver, tendríamos las tareas puntuales lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y, por supuesto, quien quiera puede añadir sábado y domingo incluidos, si realmente los utilizas también. Bien, vamos a por la primera columna. Vamos a por la lista de tareas puntuales, ¿de acuerdo? Tareas puntuales, ¿qué significa? Son, sí, las tareas que hay que hacer, y eso es importante, ¿de acuerdo? Las tareas que hay que hacer de forma puntual, es decir, que no tienen una fecha planificada. Cuando tienen una fecha planificada, mi recomendación siempre, ¿de acuerdo?, es que las puedas utilizar en el mismo calendario. El mismo calendario, al final, como sabes que tiene una fecha específica, te servirán como recordatorios para saber que tienes que hacerlas. En este caso, cuando hablamos de tareas puntuales, nos referimos a imprevistos que salen, cosas que tú planificaste por una vez, pero que no tienen por qué repetirse en el futuro, o incluso cosas, de acuerdo, a nivel de proyectos que van apareciendo sobre la marcha y que tampoco se van a repetir en el futuro. Sobrevenidos, imprevistos también incluiría, de acuerdo, parte de esta lista, así que vamos a ver cómo hacerlo en tareas puntuales lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. En este caso, a diferencia del anterior, cuando hablábamos de proyectos, hablamos sobre todo de esta versión micro. Es decir, estamos hablando de una organización micro, que son cosas que van a pasar en pocos días. Concretamente, me gusta mucho hablar a 2 semanas vista, es decir, unos 14, 15 días vista, porque creo que al final es un poco cómo nos planificamos los seres humanos. Más allá de esto, al final hay una gran incertidumbre. No sabes lo que va a pasar esta tarde como para saber lo que va a pasar en 2 o 3 semanas. Entonces, esta primera lista, ¿de acuerdo? Es para añadir tareas, simplemente, tareas, la que tú quieras, tarea uno, ¿de acuerdo? Tarea 2, sí, tarea, perfecto, muy bien. Vamos poner algunas, ¿sí? Bien, tenemos esta de aquí, y pondremos esta de aquí, y pondremos esta de aquí. Listo, muy bien. Perfecto, ahora hemos añadido unas cuantas tareas, que son tareas que, como decíamos antes, están pensadas para hacerlas a 2 semanas vista. Además, lo bueno de estas tareas puntuales, o lo que al menos yo te recomendaría, es que no tuvieras demasiadas. Si tienes una lista demasiado extensa, el problema es que entonces tendrás que elegir qué es lo que vas a hacer. Además de esto, ¿de acuerdo? Esto es importante. Además de esto, lo que vamos a hacer es añadir, ¿de acuerdo? Podemos añadir lo que sería un separador, ¿de
acuerdo? Entonces, esto es lo que vamos a añadir ahora. Y este separador consiste en lo siguiente. Yo le pondría aquí un separador, ¿de acuerdo? Que sería semana en curso. Esto es algo que yo he añadido simplemente poniendo semana en curso en mayúscula y después pondría dos emoticonos, uno a la izquierda y el otro a la derecha, que esto me serviría como, ¿de acuerdo? Como punto de referencia para saber cuáles de las tareas tengo que hacer esta misma semana. Entonces, si yo pongo semana en curso aquí, fíjate que las que están por encima de este separador, que al final está hecho como si fuera una tarea, pero en el fondo no lo es, pues fíjate que entonces estas tareas de aquí arriba son las que tengo que hacer esta semana, ¿de acuerdo? Entonces puedo elegir alguna más, esta, ¿de acuerdo? Esta otra, y ahora tendría unas cuantas. Así que cuando tengas esta clasificación, ya puedes organizar para el resto de la semana. Solo a nivel de curiosidad, cuando yo estoy en una tarea y hago clic, fíjate la gran cantidad de cosas que tengo aquí desplegables que yo puedo añadir, ¿vale? Entonces, para que te hagas una idea, puedo añadir cosas como, por ejemplo, a quién la quiero asignar. En este caso me la voy a asignar a mí mismo, porque eso solo estoy yo en este grupo, ¿de acuerdo? Además de eso, una cosa que yo puedo crear es que si te fijas, aquí tengo varias opciones, ¿no? Puedo añadir esta tarea a favoritos, cosa que no recomiendo, ¿de acuerdo? La puedes convertir en una subtarea, ¿sí? Es decir, esto, por ejemplo, puede ser una subtarea de otra tarea o, como ves aquí, puedo crear dependencias entre tareas. Incluso también la puedo duplicar, la puedo añadir a la alineación inicial que decíamos antes, ¿de acuerdo? Es decir, hay varias opciones que puedes hacer. Incluso la puedes compartir con otras personas en el último botón de todos, como puedes ver aquí, ¿sí? Entonces, opciones hay muchísimas, ¿sí? Entonces, aquí, la primera parte de todas, como puedes ver, la descripción, ¿sí? Puedes añadir lo que tú quieras, ¿no? Formato Markdown, creo que es bastante parecido, y tienes opciones también para poder hacerlo. En la parte superior tienes cuándo fue creada, en este caso, de acuerdo, es cuando estamos grabando el vídeo, a esta hora concretamente, y después tendrías también el tiempo que llevas traqueado. Esto es para hacer un registro de esta tarea. Cada vez que vayas haciendo esta tarea, está unido también con Toggle, ¿de acuerdo? Una herramienta también de gestión del tiempo, que cuando le das aquí, te está calculando de forma automática cuánto tiempo has dedicado a esta tarea. A eso se refería que lo puedes tener todo en uno, pero sí que es verdad que la usabilidad de esto no es del todo agraciada, ¿de acuerdo? Vamos a decir que no es la mejor que he visto, al menos, ¿sí? Entonces le vamos a dar aquí stop y fíjate que ahora te va a crear un pequeño report, ¿de acuerdo? Que llevas 14 segundos en este caso, de acuerdo con esta tarea, ¿sí? Ahí lo tendrías, ¿de acuerdo? Incluso puedes crear una fecha estimada de cuánto crees que podría ser. Pues mira, yo creo que con 20 minutos, 20 segundos, ¿no? Por ejemplo, pues poner 20 minutos y le puedes poner una estimación de la tarea. Bueno, útil o no, no lo sé, pero es verdad que te permite poner muchísimas cosas que otras tareas, por ejemplo, no te lo permiten. Además de esto, ¿de acuerdo? Tienes aquí la opción de añadir subtareas y checklists, ¿vale? De hecho, fíjate que aquí puedes crear un checklist y yo puedo crear un checklist al que tú quieras. Por ejemplo, si quiero esta tarea, por ejemplo, tiene alguna cosa en concreto, pues quiero añadir aquí un número de teléfono, por ejemplo, o un paso 1 o paso 2, si lo que tú quieras, pues añadirlo aquí también. Incluso puedes crear otro checklist. Por ejemplo, imagínate que este sea más de uno es de clientes y el otro, por ejemplo, es de procesos, ¿no? Pues proceso 1, proceso 2, proceso 3. Multitud de cosas, ya lo ves. Al final la herramienta lo bueno que tiene es que es totalmente versátil y te permite muchísimas cosas. Más cositas, de acuerdo, que tienes aquí. Attachments, todo lo que tiene que ver con atajos. ¿De acuerdo? Atajos, fatal, he dicho atajos, no, me refería a adjuntos, ¿de acuerdo? Dentro de adjuntos, como ves aquí, tendría la posibilidad de añadirlo y aquí puedo añadir cosas tanto si es de Google Drive, por ejemplo, de OneDrive, de SharePoint o incluso también de cosas que tengas en tu propia computadora o ordenador, ¿de acuerdo? Simplemente le añades aquí, le pones Upload y podías acceder perfectamente sin ningún tipo de problema, ¿sí? Ya lo tienes. Esta es la herramienta, ¿de acuerdo? Que es todo lo que tienen todas las tareas dentro. Además, incluso puedes dejar caer aquí los archivos, no hace falta que los añadas por esta versión, sino que los puedes poner encima y automáticamente, ¿de acuerdo? Será insertado o incrustado dentro de esta tarjeta. Más cosas, más cosas. Ahora que hemos visto esto, ¿de acuerdo? Más cosas. Una vez tengamos esta lista, que está pensada para que sea a 2 semanas vista, ¿de acuerdo? Más o menos. Ahora sí, cuando yo planifique para la semana siguiente, la idea es que yo elija alguna de estas tareas y las posicione para el lunes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso está muy bien porque te permite tener un poco un ratio de cuántas tareas voy a hacer y si además le añades la estimación de tiempo, oye, pues todavía muchísimo mejor. Algo importante que quería comentarte también con esta herramienta y es que cuando tú hagas esto, es importante que tú sepas cuántas tareas vas a hacer el lunes, porque yo no te recomiendo que, por ejemplo, el viernes decidas todo lo que vas a hacer durante toda la semana. Seamos sinceros, no sabemos lo que va a pasar el lunes. ¿Para qué voy a organizar toda la semana? ¿Para qué voy a poner todo lo del martes, miércoles, jueves y viernes? ¿Para qué voy a tener toda esta información?
en vez de tenerlo todo, ¿de acuerdo?, desperdigado, pon solo las que sepas que vas a hacer el lunes y cuando llegue el lunes y veas que hay algunas cosas que has hecho, por ejemplo, esta ya está hecha, ¿sí? Vamos a poner aquí que ya está hecha, lo que va a pasar, ¿de acuerdo?, es que esta de aquí sí que me interesa pasarla porque veo que no la voy a poder hacer. Y esta, por ejemplo, ya la he hecho también. Entonces, cuando la marques como hecha, fíjate que te saldrá en el apartado de completadas, que por eso la hemos dejado aquí al final de forma automática. Esto también sería una dependencia, es decir, cuando haces un acto, ¿no?, haces una acción en concreta tarea, después lo que pasa es que se te pasan a completadas o lo que tú le especifiques, ¿de acuerdo? Sí, por eso quería mostrarte también cómo funciona. De esta manera tendrías una organización semanal de cómo utilizar este plan semanal en ClickUp para organizar tus tareas diarias, para saber lo que tienes que hacer el lunes, el martes, el miércoles, el jueves o el viernes, ¿sí? Más cositas que quería comentarte de forma sencilla también, y es que tienes varias vistas, ¿sí? Igual que ahora nos hemos centrado mucho en la del tablero, aquí también tendrías la de la lista. Por ejemplo, aquí, te fijas, sería exactamente lo mismo, pero en la lista. Como ves, de acuerdo, estaría dividido también por las diferentes columnas. Una de ellas sería tareas puntuales y después tendrías las otras, de acuerdo, que en este caso sería el martes, ¿sí? Como puedes ver, también yo lo puedo modificar así, lo puedo cambiar de un sitio a otro, pero digamos que si hay que preferir, o al menos hay que optar por una opción, yo te diría que utilices la versión del board, que es mucho más clara y además te permite esta movilidad y esta visión que no tendría la versión de listas tradicional. Además de esto, si te fijas, está la opción de añadir más vistas. Y dentro de las vistas, ¿de acuerdo? Además de la lista, tienes otras más. Aquí atención, porque la versión gratuita no siempre te permite todas, pero ahora mismo como tenemos una versión de prueba que está prolongada hasta el año 2022, pues sí que me dejaría un poquito más, ¿de acuerdo? Pero bueno, simplemente para que lo sepas que no todo es posible a nivel de vistas. Entonces, en el caso del calendario, yo puedo añadir aquí la versión del calendario. Fíjate que yo puedo ver, pues eso, añadirle, ¿no? Añadir esta. Perfecto. Entonces, en este caso, cuando veo el calendario, funciona exactamente igual que las listas. Yo, por ejemplo, cuando añado una tarea, la única diferencia que va a pasar es que ahora sí me va, de acuerdo, a identificar que hay una fecha concreta. Entonces, cuando yo le pongo una tarea, en este caso, por ejemplo, voy a poner el 28, ¿sí? Perfecto, 28. Yo, por ejemplo, tengo una conferencia sobre gestión de proyectos y tengo que preparar, por ejemplo, proyectos, preparar, ¿no? Por ejemplo, tengo que hacer la sedilla, perfecto, muy bien. Fíjate, cuando yo pongo esto me saldría un día concreto. Además, lo bueno que yo puedo hacer es que esto lo puedo mover también, lo puedo mover de día. En este caso, de acuerdo, la diferencia es que tendrás la fecha concreta, ¿sí? Entonces, cuando yo ponga esto, tendría como una especie de semana y me dirá que esto ha sido creada en una semana concreta, como puedes ver aquí, y aquí puedo terminar de modificar todo lo que yo quiera, ¿vale? Simplemente para que veas cómo funcionaría esto. Entonces, bien, ahora que lo tengo creado, esto también puede ayudar también para hacer los proyectos grandes, ¿no? Puedo hacer una especie de GAN y para eso hay otra vista, que si entramos aquí es la opción GAN. Le vamos a añadir a vistas. Fíjate que en este caso la opción GAN es un pelín diferente, ¿no? Aquí puedo ver incluso esto y si quiero lo puedo hacer más largo. Fíjate qué chulo eso también, ¿no? Entonces de esta manera podría añadir diferentes proyectos, pero eso está pensado para los proyectos. Por eso si vamos aquí a proyectos en equipo y vamos a Gantt, fíjate que aquí sí que puedo ver que el proyecto 1 lo tengo aquí y en cambio el proyecto 2, ¿de acuerdo? No tengo una fecha concreta. Entonces ahí lo podría añadir. Fíjate que yo puedo añadir esto y el proyecto 3, por ejemplo, los puedo tener aquí, ¿no? Entonces, cuando uno termina, ¿no? Incluso lo puedo mover. La verdad que gráfico está muy bien, ¿no? La verdad es que está muy bien. Por ejemplo, Trello y Asana también incluyen algo parecido a esto. Y la verdad es que nos permite tener este espacio temporal de los diferentes proyectos, cuándo empiezan, cuándo acaban. Bastante útil en este sentido, ya lo ves, ¿eh? Tampoco no tiene ninguna complicación y creo que está bastante bien y tiene muchísimas cosas. Además de la vista de calendario y de GAN, también tiene opciones, ¿de acuerdo?, más variadas, como por ejemplo el tema de las cajitas, ¿de acuerdo?, lo que tiene que ver con qué trabaja cada una de las personas. Y aquí, evidentemente, puedes ver cuánto trabajo y cuánta sobrecarga tienen algunos de los proyectos, ¿no? Claro, en este caso tendrían que estar asignadas todas. Entonces, ahora mismo no podemos saber tampoco porque deberíamos asignar cada uno de los proyectos, pero me diría, oye, que aquí has visto que Marcos, por ejemplo, tiene 50 proyectos en marcha. Aquí hay un problema serio, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer algo al respecto. Entonces, esta información la verdad es que es muy útil y te permitirá, ¿de acuerdo?, esto de aquí. Así que más vistas. Por ejemplo, tienes el tema que es aquí, ¿eh? Además del GAN, tienes el timeline, que es algo parecido a lo que hemos visto del GAN, pero la diferencia, de acuerdo, es que está pensada para los diferentes miembros, ¿sí? Entonces, en el caso del timeline, como puedes ver, ¿sí?, esto sería sobre todo lo mismo que el calendario de antes. La única cosa que cambia es que aquí podemos añadir, por ejemplo, la persona en cuestión, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, si añado que esto es mío, ¿no? Por ejemplo, aquí
Entonces ahí está, ¿no? Yo podría ver, por ejemplo, tranquilamente esto cómo funciona y aquí podría mover todos los links, como puedes ver aquí, ¿no? Bueno, está bien, al final es la misma, muy parecida de acuerdo a lo que hemos visto antes y sobre todo está pensada para las tareas en concreto que hay que hacer. Y por último, de acuerdo, no vamos a entrar en todas, pero para que veas también cómo es, tenemos la opción de mapas mentales, que está muy bien porque aquí, por ejemplo, podemos explorar una nueva, ¿sí? Y yo aquí puedo poner, digamos, la raíz principal, ¿no? Donde estará todo. Ya, por ejemplo, vamos a poner aquí pues, ideas locas. ¿Sí? Y después, obviamente, puedes jugar mucho con esto, ¿no? Aquí añadir alguno más, etcétera, etcétera, ¿no? Idea loca uno, etcétera, etcétera. Ya lo ves, ¿eh? Después poner aquí idea loca 2. Y incluso después, una vez sacan cosas de aquí, pues crear la tarea. Que esto lo bueno es que lo puedes meter directamente pues, a uno de los proyectos que estés haciendo, ¿no? Por ejemplo, proyecto B, esto me gusta y lo voy a crear de acuerdo en el proyecto B y se va a guardar directamente. Entonces está chulo porque te permite muchas cosas, mucha integración y por eso quería enseñarte también para que vieras cómo funciona. Y bien, la última cosa, si ahora volvemos ya al principio de todo, ¿sí? La cantidad de cosas que has visto, supongo, es muchas, por eso merece la pena ver este tutorial varias veces y si estás intentando utilizar esta herramienta, por supuesto, tienes que tomarte todo el tiempo que necesites. Estaría la opción que quería mostrarte de dashboards, ¿sí? Dashboards, como ves aquí, ¿sí? Ahí lo tenemos. Fíjate que yo puedo crear dashboards en base a lo que yo quiera. Entonces, en este caso yo creo uno, que sería este de aquí, que puedo ver mis tareas pendientes, ¿sí? Puedo ver aquí notas, puedo ver aquí los proyectos que tengo pendientes y por último puedo poner aquí un registro horario. Cuando yo creo un dashboard, ¿de acuerdo? De hecho, puedo poner el nombre que yo quiera, ¿sí? Puedo poner los widgets, que básicamente no dejan de ser los diferentes cachivaches, ¿de acuerdo? Sería la traducción directa, ¿de acuerdo? Serían los diferentes puntos o parcelas que yo quiero añadir. Entonces, yo aquí puedo poner, mira, quiero que aparezca la lista de tareas. Perfecto, muy bien. Lista de tareas. Muy bien. Organización. Pues está dentro de Organizer y está dentro del plan semanal. Perfecto. Lo añado. Muy bien. De acuerdo. Genial. Fíjate que aquí me saldrían ya todas las tareas. Más cositas. Tenemos que ir aquí otra vez a widget. Esto no es muy claro, ¿eh? Al menos no queda muy claro, pero tenemos que ir aquí a widget. Y, por ejemplo, quiero añadir eso. Un sitio donde pueda poner notas. Perfecto. Pues yo le voy a poner aquí notas. Al final no deja de ser un bloque de texto donde yo puedo añadir aquí mis notas y tenerlo todo muy visible. Más cositas. Quiero poner, por ejemplo, la lista de proyectos. Ir aquí, a localización, ir a buscarlo y, como te fijas, puedo ir a proyectos en Organizer y poner todos los proyectos que tengo ahora mismo en marcha. Perfecto. Cuando ya lo tenga, fíjate que me saldrán todos los proyectos que tengo aquí en marcha. Ah, estupendo. Venga, más cosas. Pues, por ejemplo, quiero poner aquí un chat. Perfectísimo. Añado directamente, fíjate que aquí tengo un chat. Por supuesto, faltaría aparte de personas, pero también lo podríamos añadir. Más cosas que podemos añadir. Time reporting. Perfecto. Muy bien. ¿Cuándo tal? Muy bien. Lo pondría aquí. Fíjate que me saldría el tiempo que le he dedicado a alguna de las tareas y me dice un poco el tiempo estimado que tengo para hacer algunas tareas y el tiempo realmente que he traqueado, que he registrado. En definitiva, este dashboard, como puedes ver, al final no deja de ser, ¿de acuerdo? Un sitio donde puedes acumular y tener una especie de centro neurálgico donde tendrás toda la información, tanto las tareas como los proyectos. Además, puedes añadir cosas, digamos, más secundarias, como serían las notas, el chat o incluso también el reporte de tiempo. En definitiva, es una herramienta que te permite muchísimas cosas, ya lo ves. A mí personalmente me gusta, creo que tiene muchísimo potencial. Para mí el problema es que tiene demasiadas cosas y no son fáciles de utilizar. Además que la usabilidad todavía está un poco pendiente. Por supuesto, al tiempo que estoy diciendo esto, esta herramienta va a mejorar y espero muchísimas novedades, algunas de ellas suculentas, de esta herramienta para que se convierta realmente en una de las claves. Tengo que decir y tengo que reconocer que es una de las mejores herramientas que hay a nivel de la cantidad de cosas que puedes añadir aquí. Estaría al nivel, de acuerdo, de los Monday, estaría al nivel también del Notion, a nivel incluso también de herramientas como Confluence, del propio Atlassian, que te permite también mucha movilidad entre tareas y muchas posibilidades también a nivel de poner datos, pero la verdad es que todavía creo que le queda un poquito más para convertirse, digamos, en el top 3 de herramientas, aunque debo reconocer que está entre mis favoritas ahora mismo por la gran cantidad de cosas que te permite y sobre todo por la flexibilidad de algunas cosas. Y eso sí, habrá que ver un poco cómo evoluciona, pero personalmente me gusta muchísimo. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció ClickUp? ¿Te pareció una herramienta interesante? ¿No? ¿Consideras que hay otras herramientas que ya conoces que son mejores, son peores? Cuéntamelo, ¿de acuerdo? Me encantará que me lo digas aquí en comentarios y dale un buen like, ¿de acuerdo? A este vídeo si te parecen interesantes este tipo de tutoriales porque te voy a dar la tabarra, ¿de acuerdo? Te voy a dar muchísimo porque te voy a dar la brasa
te voy a dar la brasa con este tipo de tutoriales, vamos a hacer muchísimos más, así que de acuerdo, no te cortes en absoluto, cuéntame cuál es tu herramienta favorita y si te gustaría que hubiera un tutorial sobre ella. Me encantará poder hacerlo y dame ideas, dame pistas, porque hemos hecho muchísimos tutoriales ya, pero seguro que todavía hay más herramientas que podamos hacer este tipo de tutoriales. Gracias de verdad por estar ahí, únete al canal de YouTube, de acuerdo, si quieres saber más sobre este tipo de herramientas, de verdad, gracias, gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme, de acuerdo, cuídate mucho y hasta pronto. Chao, chao, chao.